Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Fe. Les agradecemos a todos por escucharnos, por vernos y hoy día queremos hablar un tema que es cómo hacer llegar la palabra de Dios a todas las naciones. Y tenemos un súper invitado que es el pastor Jordi, el cual nos va a contar un poco de su experiencia, de qué es lo que él hace y en base a eso queremos preguntarle o conocer un poco más de su historia. Si nos puede comenzar a explicar un poquito. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias acá a la iglesia por invitarme el día de hoy. Yo estoy contento de poder compartir con usted. Y claro, mi nombre es Jordi Hernández, soy pastor allá en Turquía hace 6 años. Estoy casado también, mi esposa Alejandra, mi hijo Lucas que va a cumplir 2 años. Y bueno, yo tengo 31 años y conocí al Señor cuando tenía 20. Vengo de una familia que no me inculcó el evangelio desde siempre, sino que mi papá era un descarriado. Él vuelve al Señor de nuevo, después la familia se convierte, mis 2 hermanos, mi mamá. Yo en realidad no quería nada con Jesús, yo pensaba que, no sé, era algo creado por el hombre, hasta que Cristo vino un día y quebrantó mi corazón, mi vida. Creemos que el Señor escucha las oraciones de una madre. Sí, 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 la escucha harto. sí. Y de ahí empecé a predicar el Evangelio, bueno, al principio obviamente torpemente, no sabiendo mucho quizás de la palabra, hasta que en la universidad conocí al Ministerio Águilas de Jesús, y ahí era un grupo de jóvenes que predicaba el Evangelio justamente en las universidades, y me empezaron a discipular, y me empezaron a enseñar las primeras bases del Evangelio. Entendí la salvación por gracia, porque yo pensaba que un día estaba en el infierno y otro día estaba en el cielo, según cómo me portaba. Y empecé a tener mi relación con el Señor. Y después de hacerme cargo en la Universidad Católica de Temuco predicando el Evangelio, ya después fui enviado a Turquía como misionero cuando tenía 24 años. Y ahora tengo 31. Bueno, 24 para 25 ahí. Y pasé ese cumpleaños en Turquía. Pero eso fue porque usted quiso o porque la iglesia lo mandó. O le nació. Es la iglesia la que envía, sí. Justamente nuestra iglesia ha predicado el Evangelio, bueno, desde el año 2001. Es un ministerio que no es tan viejo, podríamos decir, relativamente nuevo, pero se enfoca en predicar el Evangelio en las universidades, en levantar iglesias, en las distintas ciudades de Chile, en Latinoamérica. También estamos involucrados en el área de la sociedad, en el área de la política también, y en varios lugares donde es necesario que la palabra se predique. Y el tema es de que nos fuimos involucrando en misiones porque un pastor justamente llegó a nuestra iglesia y vio todo el trabajo que estábamos realizando. Y él dijo: ustedes están metidos en esto, están haciendo luz en todos los lugares. Entonces, ¿qué están esperando? Nos dijo. Ustedes no quieren ir a las naciones de la tierra porque no quieren. Y eso fue una prédica que tuvo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Tomó a nuestro pastor principal, al pastor Héctor Muñoz, lo puso enfrente en una conferencia donde estaba toda la iglesia y dijo: ¿quiénes quieren ofrendar para que él vaya a India conmigo en el próximo viaje misionero? Y toda la iglesia, amén, dijeron. Pero y justamente, bueno, claro, querían echar al pastor Héctor. Y el tema es que después dijo: ya, ¿y cuántos van a ofrendar para el pasaje de avión? Y el tema es de que esa ofrenda fue como muy generosa y alcanzó para 3 pasajes de avión, más el pastor que había hecho la invitación. Entonces el primer viaje fue a India, pero con escala en Turquía. Y desde ahí conocimos a otro pastor, y ese pastor nos habló más de Turquía, acerca de la importancia que era ir allá, como el país más grande, menos evangelizado del mundo. Bueno, y antes de que yo me quedara el año 2018, habieron varios candidatos en realidad, pero algunos se fueron de la iglesia, otros no fueron, y yo en realidad fui como la cuarta opción. Esa es la verdad. Pero la mejor. Bueno, no Sí. sé. Yo tenía planes. Claro, exactamente. Y así nosotros podemos llegar a Turquía después. Qué bueno. ¿Y en Turquía cómo lo hacían? ¿Se quedaban en casa de alguien o también arrendaban algo ustedes? Sí, mira, lo que pasó es que el pastor Héctor, nosotros el trabajo que realizamos es siempre visitar la iglesia local. Ya. Y ahí había un pastor amigo, el pastor David Midoyan, que es un pastor que está en la iglesia de Gedikpaşa, en el centro de Estambul. Y ahí hablaron con él y le dijeron: tenemos un candidato a las misiones. Bueno, él estaba hablando de mí.
queremos de que él esté 2 años con usted aprendiendo el trabajo. El pastor David dijo sí. Lo que yo le voy a pedir que por favor me ayude con la alabanza en la guitarra. No, bueno, soy muy bueno en la guitarra en realidad, pero él quería que estuviera ahí. Y yo le pedí permiso, pero ¿puedo evangelizar? Y el pastor David me dijo, sí, usted si quiere predíquele a todo el mundo si quiere y traiga a los turcos. Entonces así empezamos. Y un hermano armenio a mí fue el primero que me dio alojamiento un mes y después pude arrendar un departamento donde era todo en una habitación. O sea, era como una habitación estudio, tenía el refri, la cocina, todo y un baño. Disculpe, Estaba todo ahí. usted nombró que estaba casado, que ya, o sea, ya tenía una familia. Sí. ¿Y usted cómo fue que conoció a su esposa? ¿En una de esas salidas o cómo? En realidad una anécdota eso, ¿sí? Porque bueno, mi esposa también cuando ella estaba en la universidad, ella predicaba el evangelio, le predicaba a todo el mundo. Y el tema es de que el pastor Héctor como que la vio a ella, me vio a mí por el otro lado. Y yo dije, harían buena pareja. Ah, Y el tema que en un retiro fue y me dijo a mí, pues se acerca y me dice, me toma así y me dice, oye Jordi, ¿te gusta la Alejandra? Y yo le digo, ¿pero quién es la Alejandra, po? Y me dijo, ella es la Alejandra y me la apunta, po. Y yo nunca la había visto en mi vida. Entonces me dijo, ven, vamos, me dijo. Ya, y me pone delante de ella y le dice a la Alejandra, oye Alejandra, el Jordi dijo que tú le gustabas. así salió. Sí, y así como entre broma y broma. Y yo estaba rojo, pues, estaba morado, así como que no había que decir porque la niña nunca la había visto, pues. Y ella llevaba mucho más tiempo en el evangelio que yo también. Ella tenía atribuciones en la iglesia que yo no tenía, pues yo era más o menos nueva y lo único que sabían que yo predicaba el evangelio, ¿no? Entonces, de ahí todos los pastores después me molestaban y después ya él dijo, "Oye, ya, pero conversa con ella, conózcanse." Y después nos empezamos a conocer. Y al final también se fue dando que en realidad nos gustábamos, pero en realidad también había no quiero espiritualizar el tema, pero sí había algo en común que era el amor al Señor, el amor a la alma y también la misión de Dios. Pues entonces, de ahí empezaron Era las de cosas. Dios. Claro. Qué bonito. ¿Y su esposa se encarga de hacer lo mismo? Porque usted nos contaba de que salieron y todo y que fue como la cuarta opción. Sí, mira, lo que pasó es de que, claro, a mí me dejaron sirviendo en Turquía y el pastor Héctor me dijo, te va a quedar 7 meses. Ya, y lo que pasa me dijo, aprende turco. Pero Oh. antes de los 7 meses, lo que pasa es de que había un compañero de curso iraní y yo le predico el evangelio a él y lo invito a la iglesia y él se convierte. Entonces, si yo me quedé el 24 de enero del año 2018, el 24 de agosto ya lo estábamos bautizando, se cumplieron justo los 7 meses. Entonces cuando el pastor Héctor vio eso, me dijo, no, necesitas quedarte más tiempo. Ya le dije amén y me quedé en Turquía y después mi amigo fue y le predicó a otro iraní más, se convierte él, se convierte su familia y los primeros frutos que hubieron fueron iraníes. Entonces yo mientras tanto estaba ahí en Turquía ese primer año aprendiendo turco, aprendiendo la cultura, evangelizando, yo hablaba con Alejandra por WhatsApp. Y ahí es cuando teníamos muchos planes nosotros de mirar al futuro en el sentido de que, bueno, ella había ido a Turquía antes que yo y siempre enamorada de Turquía, de lo que Dios iba a hacer ahí. Y cuando se cumple un año, voy a Concepción, me caso con ella. Estuve No. como... Sí, me caso. Listo. Me casé con ella y me la traje a Turquía. Ah, Un hombre de acción. Pero ¿sabes Sí, qué? resolvió. Yo tengo mucho que agradecer por la vida de mi esposa porque ella es una mujer muy valiente. Y claro, pues y los hombres, entre comillas, no que sea machista, pero le damos nomás y todo, y quizás, pero ella, no sé, por el tema de la familia, el estar lejos de la iglesia, para ella yo sé que fue un tema. Y lo otro es que ella tenía que hacerlo todo a través de mí allá en Turquía. ¿Por qué? Porque ella no sabía turco y yo sabía un poco. Entonces ella no podía ministrar como antes, no podía predicar como antes. Claro. Y en un momento ella se siente frustrada. Y yo la vi ahí y yo quería darle ánimo, encima recién casados los dos, estábamos ahí. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, no, dile que no se sienta así. Que mañana vaya a predicar el evangelio en Eminonu, pero vaya sola. Eminonu es como un puente donde se juntan varios turcos también ahí en Turquía. Y yo le digo eso y ella se pone a llorar porque no quería ir sin mí. Y yo le digo, no, si es instrucción de Dios, tienes que ir. Y el tema es de que ella obedeció
empezó a servir, pasó sus procesos, pero el día de hoy ella puede hablar turco, ella puede predicar, Qué bonito. tiene muchas amigas, le ha predicado a mucha gente y de hecho tiene mucho mejor pronunciación que yo en el turco. Yo tengo más vocabulario y claro, sé más palabras, pero la pronunciación ella la adquirió de mejor manera porque aprendió el turco, yo creo, de una manera más relacional. ¿Y cómo Claro. fue ese choque cultural? Porque claramente son culturas muy diferentes. Ujú. Sí, bueno, la comida es distinta, hay que decirlo. La gente también, pero sabes que a medida de que tú te vas metiendo con las personas, igual Dios va poniendo un amor con ellos y uno sin quererlo también va adquiriendo gestos o acentos Ujú. o también va acostumbrándose como a la cultura en sí, al sistema, pero lo que pasa es que Estambul es muy intenso. Es como todos los días, no sé, en el trabajo, en la calle, el evangelismo. Y eso de alguna u otra manera después yo creo que ni se siente, ¿se fija? Pero no es algo que te impida para poder hacer la obra misionera, al contrario, algo que te potencia, yo diría. Y yo, por ejemplo, soy nueva en el conocimiento de los misioneros. ¿Qué es lo que ustedes hacen allá? Aparte de evangelizar, porque, por ejemplo, busqué en internet, igual algunos enseñan el idioma. ¿Eso también lo hacen ustedes o otras cosas? En realidad nosotros tenemos harta actividades allá, pero en un principio, bueno, la iglesia, nosotros principalmente siempre hemos evangelizado mucho. Entonces salimos a las plazas, a los parques o a las costas, encontramos, no sé, a los turcos que están sentados ahí y buscamos cualquier ocasión para poder predicar el evangelio, porque ellos son muy curiosos. De repente estamos mirando al mar y yo me pongo al lado de uno y le digo, Burada Yunus Varma, que significa, ¿hay delfines acá? Y se supone que en el Bósforo hay, po. Y me quedan mirando así, y me dicen que sí. Nere Listen, ¿de dónde eres? De Chile. Ah, Chile. Alexis Sánchez, dicen. Muy conocido Alexis Sánchez allá, po. Zamorano, uy. Y empezamos a hablar, entonces el tema es de que los turcos, ellos creen que todos los latinoamericanos somos católicos. Pero ahí se da la opción de poder predicar el evangelio y uno habla de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que transforma, de que Jesucristo es el Hijo de Dios porque ellos lo ven como solamente el profeta antecesor a Mahoma, ¿Ya? de que él ascendió antes y que no fue a la cruz a morir por nuestros pecados y desde pequeño a ellos le enseñan de que el Injil o el Nuevo Testamento en turco fue cambiado y un montón de mentiras. Pues el Islam enseña muchas mentiras. Y también hay algunas similitudes, sí. Entonces en ese espacio uno comparte el evangelio y ellos nunca, durante los 6 años que yo estaba en Turquía, nunca me han dicho, oye, traes mentira para acá, o tú eres esto, o herejía, no. Al contrario, sino que lo que te dicen después, oye, podemos tomarnos un café la otra semana, dame tu número de WhatsApp, nunca había escuchado algo así. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar testimonio del poder de Dios en todas las naciones, en el libro de los Salmos. Uno tiene que contar lo que Dios ha hecho con tu vida, uno tiene que contar las maravillas de Dios. Entonces, en base a eso, la gente quiere escucharte. Y en realidad, en otros países, yo sé que se toman otras estrategias, por ejemplo, abrir obras sociales, ¿te fijas? Porque cada país es distinto. Sí. Pero en Turquía uno puede ir más directo. Ahí nosotros igual hemos abierto un club de español, también donde cada día jueves nos juntamos con algunos estudiantes de español turco. Ellos van a... Cualquier persona que quiera aprender español, los hermanos latinos de la iglesia los recibimos y aprendemos lindo. turco con ellos. Y nos ha pasado de que hay muchos homosexuales que han llegado ahí. Porque allá en Turquía, como la cultura es como machista, es Sí. ruda, Sí. el tener esa condición es súper fuerte. Y después ellos empiezan a abrir su corazón y claro, y después detrás de esa condición está maltrato familiar, abandono, bullying, está violaciones, abusos sexuales, y eso los turcos no los quieren contar. Pero yo creo que en la iglesia latina ellos han encontrado un sentir de confianza, de poder abrir sus corazones y por supuesto encontrar al verdadero Dios. Sí. Y de hecho hace una semana se convirtió un chico del club de español, no es homosexual, pero él sí está participando en toda la actividad y ya cuando empiezan a ir a todo es porque ya Jesús está obrando. Exacto. Sí. Eso Amén. hacemos, trabajamos en redes sociales también, no tan profesionales como ustedes, nos gustaría así,
Videos, imágenes, los cultos los transmitimos a veces. También enviamos Biblia a todas las partes de Turquía. Y bueno, y ahí tratamos de expandir el reino, de tomar todo lo que a través de un equipo de fútbol también que tenemos, jugamos contra los turcos, a ellos les encanta el fútbol. ¿Llevan a Alexis? Sí, ponemos la con carita de Alexis. Se Ojalá ponen que una fuera para allá. máscara de él. Así que eso es lo que desarrollamos como iglesia, entonces son muchas actividades, pero los obreros faltan. Disculpe, Sí. usted decía que en sí es un país muy machista y todo, y como vi también juegan a la pelota y todo eso. ¿Cómo ha sido el que ustedes puedan llegar, pero también a las mujeres? Eso, bueno, es una buena pregunta también, porque lo que pasa es que un hombre no le puede predicar a las mujeres. No, pues está En mal el club de visto. español yo creo que sí, porque ahí se da un clima más como de confianza y todo lo demás, pero aún así es como mal visto, ¿te fijas? Pero por ejemplo, si yo estoy en la calle y le hablo a una niña, no, puede que te acusen de acoso, cualquier cosa. Sí. Entonces, cuando llega Alejandra justamente, ella empezó a cumplir esa función que solamente podía ser desarrollada por una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que, mira, en la iglesia que estamos nosotros, hay latinos, hay turcos, hay árabes, ¿ya? Pero los turcos que se han convertido son todos varones. Y a pesar que le hemos predicado a muchas niñas, hay muchas de ellas que han estado a punto de tomar un paso por Cristo, pero ellas piensan en las represalias de la familia, en que las van a golpear, las van a desheredar. Para una mujer es mucho más complicado ya. Sí, por eso es... Entonces algunas han llegado a nuestra casa y de verdad se han puesto a llorar ahí. Alejandra la abraza. Y si te contara los llantos que salen ahí como de un desahogo, no sé. Me De verdad que se Son me su paran los lugar, pelos, sí. Y me han lugar dicho, seguro. oiga, ustedes son como mis padres. Y ahí me da risa porque yo tengo 31 años, ¿no? Y tengo chicas como de ¿Qué? 25, no sé, pues chicas más grandes. Pero es fuerte lo que pasa por las niñas y estamos orando mucho por ellas. Hace poco nos escribió una chica al Instagram de 17 años y ella me contaba ahí en turco, me decía, tengo miedo de contarle a mi familia que yo tomé una decisión por Jesús por las represalias que me van a dar. ¿Qué es lo que me dice usted, pastor? Porque no sé qué hacer. Y yo le digo, espera un año más, espera tu mayoría de edad, pero no dejes de buscar a Cristo, nosotros te vamos a ayudar. Pero vamos a orar mucho por tu familia para que el Señor abra su corazón y cuando sea el momento preciso, tú puedas dar a conocer tu fe, tranquila nomás, y ahí la estamos apoyando. Pero ella la conocimos por las redes sociales, o sea, no hay alguien que vaya a nuestra iglesia ni nada. Porque la otra es, claro, van de repente a los cultos, pero van a escondidas. De hecho, algunas han cantado hasta alabanzas con nosotros. No, y ahí uno, claro, siente como esa impotencia de la maldad que, bueno, el enemigo pone para que la gente no conozca a Cristo, pero en sí o sí, el Señor está haciendo algo ahí, en los corazones. Claro. Sí, es que me llega mucho porque, por ejemplo, yo vengo de una cuna cristiana. Yo ya hace 2 años casi estoy como ya conociendo más a Dios, aceptando a Cristo, y es como impresionante el escuchar el cómo una niña de una cultura totalmente distinta, con diferentes creencias, con una familia que, o sea, es toda una vida que ha tenido diferente y que aún así tome esa decisión, es como... Y pensar que o por lo menos yo me siento a veces como complicada con todo eso, y pensar que esas niñas realmente deben sentirse ahogadas. Y es como... Ahí uno empieza a entender de que seguir a Cristo y tenerlo en libertad es un privilegio, que otras personas en otras partes del mundo no lo tienen, y que también nosotros estamos en deuda con esos países. ¿Te fijas? Porque Turquía es la cuna en cuanto al evangelio de los gentiles. Nosotros recibimos el evangelio de ahí. Nosotros, por ejemplo, si hablamos de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Tarso, todos esos lugares que nosotros vemos en el Nuevo Testamento están en la actual Turquía. Pero hoy día hay 88 millones de personas que se están perdiendo y están yendo al infierno por no conocer a Jesucristo. Y hay casos como ellas, como no puedo decir los nombres acá, pero bueno, son muchos nombres que se me vienen a la cabeza. Y muchas veces uno pone como tantas trabas para el campo misionero, por ejemplo, decir, ya, pero ¿qué es lo que me frena? El idioma, pero tenemos Google Traductor. ¿Acaso un pasaje de avión? Pero el Señor provee los pasajes de avión. Sí. Hasta incluso te pueden endeudar hasta con una tarjeta de crédito, o sea, al final igual el Señor te va a proveer.
que la estadía allá, tenemos iglesia allá en Turquía, no, es que soy muy nuevo, pero sin embargo tú tienes el Espíritu Santo, entonces una persona, la palabra de Dios dice que cuando el apóstol Pablo, él se convierte al Señor, dice que enseguida predicaba a Cristo, y más encima el apóstol Pablo era más loco todavía porque él se iba a meter a las mismas sinagogas a poder predicar Sí, la palabra. Y claro, al principio nosotros empezamos con eso, pero la pregunta es, ¿acaso el Evangelio ha cambiado? ¿Acaso Dios cambió? ¿O es que nosotros nos pusimos más cómodos, que nosotros nos volvimos indolentes? Entonces, no hay en realidad una excusa como para no ir a predicar el Evangelio. Allá nosotros hemos recibido también, imagínate, grupos también de hermanos de Jucum, de otras organizaciones misioneras que van a hacer la práctica allá. Y una de las niñas que fue, no era bautizada todavía, o sea, no se había bautizado en agua. Nosotros bautizamos a 2 turcos esa vez y ella también se bautizó, la aprovechamos de bautizar. Y esa niña era muy nueva. Pero esa niña, con el amor de Dios y con su primer amor, dio tanto testimonio del amor de Dios a las turcas que estaban ahí y a la hermana de la iglesia, y que de verdad que fue muy edificante. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ir al campo misionero? Un corazón dispuesto y disponible. Obviamente también estar en sujeción a la iglesia, a la amar al Señor y todo lo demás. Pero una persona que tenga un corazón dispuesto y disponible, un corazón humilde, va a ser usado tanto en la iglesia local y también en las naciones de la tierra. No debería cambiar eso. Es que una vez siempre cree, ay, es que soy nuevo, no puedo hacer esto, pero realmente es Dios el que va poniéndote todos los caminos para que se dé. Hay que dar el momento. salto de fe, si igual Exacto. Dios siempre nos va a acompañar. En el libro de Marcos, si ustedes empezamos a leerlo, es un evangelio muy práctico. Era de que Jesucristo sacaba a los discípulos a poder predicar el evangelio. Jesús los sacaba a poder hacer los milagros. Jesús los sacaba a predicar el evangelio del reino. Y el Señor así nos ha enseñado a hacer las cosas prácticas. Y en cualquier parte del mundo uno se puede sentar al lado de un musulmán o de una musulmana, dependiendo, y uno puede empezar una conversación y decir, oye, hay delfines acá, o puede decir, o cómo está el tiempo, pero con el anhelo de que esa persona pueda escuchar de Jesús. Y todo lo que sembramos nosotros es una semilla que va a dar fruto, y vamos con esa esperanza. Y nosotros lo hemos visto, o sea, nosotros no estamos hablando de historias que pasaron en los avivamientos de, no sé, de Edward Roberts, de Jonathan Edwards, qué sé yo, de avivamientos que pasaron hace 1.000.000 de años. No, lo estamos viviendo el día de hoy como iglesia latina, como una iglesia pequeña, como una iglesia que no tenemos tantos recursos, qué sé yo, teológicamente no somos los maestros, pero sí tenemos fe de que Dios puede hacer algo y lo ha hecho. Amén. Y gracias a la misericordia de Dios se han levantado 2 iglesias, uno en el lado europeo y uno en el lado asiático, y ya estamos orando por la tercera iglesia que sea fuera de Estambul. Pero, ¿qué es la iglesia? Sino que son 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, alabando su nombre, donde Cristo está. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando estaba hablando sobre esa roca, era donde alababan al Dios del pánico, era una gruta, donde estaban ahí alabando a todos esos dioses. Entonces el Señor decía, yo voy a fundar mi iglesia sobre el pánico, sobre el temor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nosotros podemos hacer iglesia en todas partes. Lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo iglesia. Cristo está en medio, estamos hablando de Él, estamos hablando de sus maravillas, de lo que Él ha hecho. Pero eso la gente en otros lados no lo conoce. Entonces tenemos que llevar el Evangelio hasta el último en la tierra. Amén. Y en base a las experiencias que ha tenido, ¿cuál ha sido la más marcante en su vida? Oye, pero en realidad hay muchas. Ojo que nos ponemos a llorar. No, pero hay una que me quebranta. Bueno, hace poco, no sé, ya no tengo ni noción del tiempo y de hace poco, hace mucho, pero llegó a la iglesia, mi esposa había puesto un anuncio en Facebook, ¿ya? Para invitar a latinos a la iglesia, y de repente mandaron un mensaje en árabe que decía, necesito hablar con un pastor, y hay un hermano sirio de que llegó a nuestra iglesia y me dijo, quiero juntarme con usted. Fuimos al Burger King que está cerca de la iglesia a compartir. Y el tema es de que, claro, pues ahí fuimos y yo le empecé a preguntar qué hacía ahí. Y él es un desertor del ejército sirio. Y el tema es de que estaba arrancando y me empezó a contar su historia, de que él cuando había escapado pasó a Hatay, a Antioquía caminando, después llegó a Estambul, quedó como refugiado en Turquía. Y cuando iba camino a un trabajo que él consiguió, un hermano de la iglesia, que es un hermano anciano turco, que al que pasa ahí le da un Nuevo Testamento en turco. Y lo obliga a que se queden con eso. Él lo recibe,
Pasa un año, aprende un poco de turco y cuando abre la Biblia decía ahí Dunyanenishek, que significa la luz del mundo. ¿Tú sabes quién es la luz del mundo, no? Dios. Jesús, ¿sí? Dios. Todo eso nosotros lo sabemos, pero él no tenía idea de que Jesús era la luz del mundo. Entonces, el tema es de que ya pasa un tiempo y él tuvo un sueño. Y en ese sueño, él estaba soñando y estaba arrodillado con cadenas, con tinieblas muy densas. Él estaba muy triste en el sueño. Y desde el cielo aparece una pequeña luz que se empieza a formar como una persona con vestidos resplandecientes blancos. Y le habló en árabe y le dijo: yo soy la luz del mundo. Oh. Cuando eso pasa, él lo queda mirando y le dice también: ¿y quién eres tú? Y él le dice: yo te amo. Y él despierta. Y el tema es de que él despertó así como un poco choqueado y su esposa de Algeria, que tiene él, le dice: oye, Abdul, oye, despierta. Sí, no, si yo estoy despierto, ¿qué pasó? No, es que tuve un sueño, le dice ella. ¿Y qué soñaste? Un hombre me decía que era la luz del mundo. Tuvieron el mismo sueño la misma noche. O sea, Jesús se manifestó la misma noche en sueño, pero ellos no tenían ni idea quién era la luz del mundo. ¿Te fijas? Porque no saben nada de Jesús. O sea, es una escasez de la palabra tremenda. ¿Qué es lo que ocurrió? Él me contó de que él fue a un bazar allá en Turquía a comprar un decodificador pirata. ¿Pero para qué? Para ver una película de Jesús que él sabía que estaban dando en Egipto. Porque él relacionó que era algo como con el cristianismo, ¿te fijas? Entonces dijo: tiene que ser una película cristiana. Y ahí los hermanos árabes de Egipto, crearon esa película. Y por eso es importante el tema audiovisual. Ahora uno lo nota, ¿cierto? Sí. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis empezaron a hablar sobre la figura de Jesús, hasta que llega la parte en que Jesús dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Dice que cuando ve eso, Abdul se pone a llorar junto con su esposa y entregaron su vida a Cristo. Cuando me contó el testimonio, yo quedé muy mal, así como llorando ahí también junto con ellos. Y yo le pregunto a él, y bueno, ¿y qué quiere conversar conmigo? Porque se notaba que algo tenía como todavía que quería preguntar. Y me dijo: quiero que usted me hable de Jesús. Y yo le dije: ya, mire, lo que pasó en el Getsemaní. Y él me dijo: el Getsemaní, cuando Jesús oró 3 veces al Padre para buscar su voluntad, que él dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Ya, lo sabía. El llamamiento de Pedro. Sí, Pedro, cuando estaban en la barca con Jesús y le dijo que por favor saliera porque él era un hombre pecador. Ya. El leproso. Sí, el que se arrodilló delante de Jesús. Sabía todo. Yo le dije: oiga, ¿usted ha leído mucho la Biblia? Y me dijo: no, es que he visto la película de Jesús 15 veces. Sus favoritas, o la había visto. Y después me pregunta: ¿sabes lo que yo le quería preguntar? Me dijo: yo realmente soy salvo. Y yo, cuando me pregunta eso, yo me quebranté y yo le dije: ¿pero cómo me pregunta eso? Usted sabe de la Biblia, sabe todo. Y me dice: es que sabe que hay cosas en mi vida que yo todavía no he podido cambiar. Yo soy un pecador todavía, me dice. Hay cosas que me cuestan, decían. Y yo creo que si pongo una balanza a mi obra, yo estoy en el infierno, me dijo. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Y sabes lo que pasaba? La cosmovisión islámica. Eso es lo que cree, a pesar de que él había tenido un encuentro con Jesús, a pesar de que él había tenido sueños con Jesús, a pesar de que había visto la película de Jesús 15 veces, a pesar de que él sabía interpretar la palabra en ese sentido, él aún tenía cosas de su pasado y que él no se sentía perdonado, porque no había quien se lo interpretase. Yo, cuando él me pregunta eso, yo le dije: ¿sabes qué, amigo? Le dije: tú eres libre en el nombre de Jesús. Hebreos 10:10 dice que él perdonó nuestros pecados de antes, los de hoy, incluso los que vamos a quitar más adelante. Y por gracia tú eres salvo por medio de la fe. Y eso es un don de Dios, un regalo de Dios, porque le dije: porque Él te ama, Abdul, le dice. Tus pecados no son más grandes que el amor de Dios. Y claro, pues el Abdul ahí se pone a llorar y me dice: por favor, vaya a mi casa con su esposa, su hijo. Y fuimos a su casa, pues, y puso una película de la película de Jesús. Y nos llenó la mesa de cosas. Hermano tan cariñoso, su esposa. Empezamos a ministrarlo en cuanto al bautismo. Y al igual que el etíope me dijo: oiga, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Yo le dije: nada, pues amigo, le dije. Y ese día pusimos la piscina en el balcón de mi casa y se bautizó él y su esposa. Le dimos su certificado. Y hace poco la esposa de él fue deportada de Turquía porque no tenía sus papeles al día. Entonces, como iglesia ahora tenemos otro desafío, de que es llevar a su esposa a un país neutral, ojalá un país europeo, de que él también llegue a ese país y de que ellos puedan vivir juntos como familia,
como cualquier familia acá de Chile. O sea, algo que nosotros lo vemos como algo tan natural. Allá es un privilegio. Sí. Y por eso nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha entregado, pero a su vez también tenemos una responsabilidad y una deuda con nuestro hermano. O sea, nosotros no estamos hablando de testimonios de otros misioneros, podríamos decir, o gente de Estados Unidos, estamos hablando como de Chile, pues me entiendo, ¿no? Son hermanos de nosotros, hermanos de nosotros. Sea como sea, y claro, yo soy de la iglesia Reconcíliate con Dios, pero yo soy de la iglesia chilena, ¿te fijas? Entonces, esto es algo que nos compete a todos y ahora ese próximo desafío de que no es solamente que sean salvos, sino que, como dice la palabra, es de que ellos guarden todas las cosas hasta que Él venga y enseñarla a vivir como Cristo. Cambiar los paradigmas islámicos que todavía tienen y de todas esas cosas es un proceso que lleva tiempo, pero por eso hay que estar ahí. Muchas iglesias, te fijas que, no sé, pues dicen, no, yo estoy orando por misiones, está bien, gloria a Dios. Yo estoy ofrendando para misiones, gloria a Dios, pero también hay que ir. La palabra dice en Mateo 28:18, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces lo que pasa el día de hoy, claro, por ejemplo, a mí me han invitado en este tiempo a varios lugares, pero me han dicho, no sé, todos creían que quizás yo iba a pedir como, oren por mí, ofréndenme a mí. Claro, yo vengo del trabajo y nada que ver, pues, ¿sabes lo que Dios me mandó de Turquía para acá? Es para poder invitar a pastores, hermanos, a que vayan al campo misionero, para que ellos se desarrollen, para que ellos también planten iglesias, para que ellos también hagan iglesias en los lugares, porque eso es algo que Dios quiere en la iglesia chilena el día de hoy. Y es algo que nosotros tenemos una deuda. ¿Te fijas? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a estar todavía esperando 10 años como para poder recién ir? ¿O vamos a obedecer al Señor? Que es la urgencia. Qué fuerte todo lo que nos dice. Y con respecto a los países que ha ido, ¿qué ha visitado? Bueno, hay varios países que he visitado y en estos momentos Europa es el continente con menor índice de conversión del mundo. ¿Ya? Y de hecho está gracioso porque hasta los africanos están yendo a misionar a Europa. Te fijas, antes siempre era Europa, hasta los indios, que nosotros India siempre está como campo misionero, hasta los indios están yendo a Europa a misionar ahora. Es algo fuerte. Y ahí ha ido, bueno, a Italia, a Francia, a España, a Rumania, a Ucrania también, a Marruecos, Disculpe. España creo. ¿Y cómo fue eso de Ucrania? Porque ahora Ucrania está En guerra. fuertemente atacado. Mira, ¿sabes cómo fue? Porque el Señor le mostró un sueño a nuestro pastor principal, el pastor Héctor. Y en el sueño, él estaba dentro de un campo donde estaban cayendo las bombas a su lado y escuchaba una voz donde le decía, anda donde mis hijos y ayúdalos, porque están en problemas. Y le decía en el sueño, anda porque yo te voy a mostrar mi voluntad allá. Y el tema es de que había un viaje misionero en Turquía, bueno, donde se está predicando el evangelio. Siempre los pastores y grupos van para Turquía, hasta que de repente el pastor Héctor dijo, ya nos vamos para Ucrania. Pero estábamos en plena guerra, pues. ¿Cómo vamos a llegar? Sí, entonces fuimos 4 pastores, bueno, en ese tiempo yo no era pastor, sí. Fuimos hasta Rumania, tomamos hasta, se me olvidó, el Suchava, que se llama, que es la frontera con Ucrania, y pasamos a pie. ¿Y cómo los dejan entrar ahí? Esa es algo que tampoco nosotros sabíamos en ese momento. Fue de Dios. Mostramos los pasaportes, nos dijeron, oye, ¿y ustedes son de Chile? ¿Y dónde ¿Qué hacen acá? ¿Dónde queda Chile? No tenía ni idea de dónde queda Chile. ¿Qué Chile? Claro, pero cuando dijimos que veníamos como cristianos a bendecir y a entregar una ayuda, los mismos militares nos dijeron, por favor, pasen, gracias por venir. Nos dieron la bienvenida. Sí, únanse nomás, tómense acá, pónganse las sillitas, Disculpe, pregunten también. Usted, o sea, igual nos comentaba a todos los países que fue y nos nombraba como Ucrania y países que son muy machistas y todo. Es que, ¿cómo él? Porque hasta usted mismo nos contó el hermano que vio 15 veces la película. Claro. Pero, ¿cómo hay otros métodos en los cuales las personas puedan saber de Dios, puedan conocer a Jesús, aparte de personas que vayan a predicarle? O sea, lo que está haciendo el Señor en este sentido, revelándose mucho en sueño a la vida de las personas. Tenemos muchos testimonios de eso. De hecho el primer, bueno, no el primer turco, porque
Pero por ejemplo, uno hermano que nosotros estamos ya discipulándolo, informándolo para que él sea pastor allá en Turquía, él recibió revelación en sueño y el Señor, el mismo hombre resplandeciente, se le revela y le dice en sueño Kalk ven Itakipet, que significa levántate, ven y sígueme. Y el día domingo anterior nosotros estábamos predicando el llamamiento de Mateo cuando el Señor le decía a Mateo, levántate, ven y sígueme. Pero él en su orgullo turco decía, no, esto no puede estar pasando, no, él lo estaba como pensando, y dijo, quiero soñar de nuevo. ¿Y qué pasó? El que soñó de nuevo, Kalk ven Itakipet, neden Takipet miorson, uluslarsunasen gideyexen mushelemekichen, que significa, levántate, ven y sígueme, ¿por qué no me estado obedeciendo? Irá a todas las naciones de la tierra a predicar mi palabra. Y así que el Señor cumplió. Pero sabes que la palabra de Dios es bien clara con eso, dice cómo ellos van a creer si no hay quien les predique y cómo ellos van a predicar si no fueren enviados. Entonces dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Entonces, en realidad, mira, hay hartas cosas que de repente se han dicho, que hay que predicar con el testimonio, y claro que hay que tener buen testimonio y todo, pero es que el tema es de que tu buen testimonio, tu comportamiento no va a salvar a una persona. La palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno tiene que hablar las maravillas de Dios, uno tiene que hablar sobre Jesucristo, el apóstol Pablo dice, cuando yo fui a vosotros me propuse no saber nada, es como dejar la mente en blanco y una sola cosa, a Cristo y a este crucificado, para que el poder no fuera fundamentado en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, lamentablemente, la gente, claro, está viendo cosas en internet, está viendo algunas cosas, pero es que en realidad tenemos que estar ahí en el lugar preciso, y el tema es de que no estamos ahí, ¿te fijas? Hay escasez. Te iría a hacer una consulta, porque tú nombraste lo que está pasando ahora. Mi interés, ¿ha ocurrido un avivamiento como un derramar del Espíritu Santo? Y también otra consulta que va unido a eso, ¿cómo tú defines lo que es un avivamiento? ¿Qué para ti es un avivamiento? Para mí el avivamiento, bueno, está escrito en el día de Pentecostés, primero que todo, que para que haya un avivamiento la iglesia tiene que estar unida. Es un principio bíblico. La iglesia está unida esperando la promesa de Dios y buscando la presencia del Señor para que el Espíritu Santo viniera a la promesa sobre ellos. Y también que el avivamiento, cuando la iglesia está unida, a partir de eso el Señor empieza a hablar a la iglesia. Y el avivamiento empieza en cuanto empieza la iglesia a obedecer al mandato de Dios de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando viene el día de Pentecostés, los hermanos empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu daba que hablasen, pero ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios en distintos idiomas. Sí. Y lo que declara la Biblia en el libro de Hechos es de que tanto cretenses, árabes, como gentes de todas partes del mundo estaban en ese lugar. Y ellos podían escuchar el Evangelio en su propio idioma. Entonces, el avivamiento, yo no creo que empiece, por ejemplo, en un culto donde se derrama la presencia de Dios fuerte, y claro, y que el Señor lo hace, si es verdad. Pero el avivamiento tiene que, más que todo, tener un tema de una decisión real por Cristo, cuando la iglesia se decide hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y el Señor hace el resto. O sea, cuando la iglesia se decidió a estar en unidad y a obedecer el mandato de Dios, predicar el Evangelio, cuando Pedro va y predica el Evangelio, se convierte en 3.000, después se añaden 5.000. Pero la iglesia nunca dejó de perder la unidad y darlo todo por Cristo. Acá en Chile hubo un avivamiento, ¿de acuerdo, Sí. no? 1909. Si no Claro. Una vez yo estaba viendo videos de avivamiento, porque a mí me gusta eso igual, y algo que yo estoy orando mucho por Turquía. Hasta que llega el momento en que muestran Chile 1909. ¿Y sabes lo que pasó en ese entonces? Chile tenía solamente el 1% como cristiano. Pero la iglesia estaba unida, los poquitos que había estaban unidos, y pasaba de que cuando el pastor decía a un matrimonio, ya, usted váyase a abrir obra a Antofagasta, váyase a abrir una iglesia a Concepción, a cualquier parte, los hermanos que decían, amén mi pastor. Y ellos se iban simplemente. No era como, es que mi hijo, es que mi niña, es que el jardín, es que no tengo esto, es mi proyecto, mi vida. Eso no existía en ese tiempo. Ellos se iban, encontraban trabajo, levantaban la iglesia, 20% después, del 1% al 20%. Y eso fue el avivamiento porque tomaron una decisión real de poder vivir el Evangelio. No de verlo desde afuera, no de estudiarlo, sino de meterse y vivirlo. Y de ahí empieza el avivamiento. Y eso tiene que pasar en Turquía también. Está pasando, encuentro yo, pero todavía puede ser más. Una cosa es el derramamiento del Espíritu Santo, pero otra cosa es vivir en el avivamiento. Sí. Y para estar en el avivamiento, muchos pastores dicen que un pequeño fósforo puede empezar a encender un bosque, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros vivimos avivados, entonces vamos a avivar a otros también. Amén. Y referente a eso, ya que hablaste sobre la unión, hay algo que a mí me interesa.
Allá en Turquía, ¿cómo ha sido la unión para ti de la iglesia? Si otros hermanos te han apoyado, te han ayudado. Y también, ahora, si no tú más perteneces a la iglesia, reconcíliate con Dios. Ahora, ¿cómo ha sido para ti la ayuda de todos los hermanos para tu vida? Ahí de la iglesia, reconcíliate con Dios. Mira, hay algo que nosotros como pastores, es algo que siempre se está viendo el tema de la unidad. Siempre. Es algo que constantemente se está viendo los fundamentos bíblicos en Primera Corintios, en Efesios, en el libro de Efesios también, porque es que si no hay unidad no hay nada. ¿Te fijas? Entonces cuesta mucho que la iglesia esté unida, po, porque están las diferencias de opiniones, que yo creo esto, es que yo creo que no están así. Entonces cuando eso pasa, el diablo puede entrar a destruir fácilmente. Ha costado, pero gracias a la misericordia del Señor, la mayor parte de la iglesia sí está enfocada en misiones, y también es una responsabilidad de los misioneros que también estamos, de ellos también involucrarlos en misiones. En sí, no solo a través de reportes misioneros, sino de hacerlos partícipes, y por eso es que siempre la iglesia está yendo al campo misionero también, y están predicando el Evangelio. Y también nosotros entendemos de que cuando llegamos a Turquía, el Señor me dijo, tú vienes acá a lavar los pies de los santos. Y me empecé a contactar con pastores, y si bien yo soy pastor y misionero allá en Turquía, pero yo también le ofrendo a los pastores turcos, también lloro por ellos también me envían sus reportes, también ellos me comparten sus penas, sus tristezas, su alegría, y yo también fui a formar parte también de un cuerpo allá. Entonces hay que buscar la unidad. Uno, si alguien se cree llanero solitario, o alguien cree que puede seguir la Biblia sin la sujeción pastoral, está completamente equivocado. Mira, yo soy pastor y todo allá en Turquía, pero a mí Pastor Héctor me mandó a llamar, me dijo anda a la conferencia en Sao Paulo, 2 semanas, después pasa para Chile y he estado mucho tiempo fuera con mi familia. Pues. A mí me gustaría estar con ellos, bueno, queda poco tiempo. Pero yo me sujeto al cuerpo de Cristo, y si un día el pastor Héctor me dice, oye, ¿sabes qué? Te vienes de Turquía a Chile y te vas a misionar, no sé, a otra ciudad, gloria a Dios para siempre, porque yo me sujeto a un cuerpo. ¿Te fijas? Yo no voy a hacer lo que yo quiero. Obviamente igual le voy a decir, oiga, pero ¿estás seguro? No sé, pero de obedecer obedezco nomás. Entonces los hermanos que no obedecen eso, de que no entienden que somos parte de un ejército, después el Señor es difícil que los mande al campo misionero. ¿Sabes por qué? Porque allá se escucha, uno aprende a discernir mucho la voz del diablo y la voz de Dios, son como muy fuertes. Pero el diablo también te engaña a través de la palabra. Pero el Señor, ¿cómo venció a las tentaciones del diablo en el desierto? A través de la sujeción y la obediencia al Padre, que en todo quiso que Él fuera honrado. Pero eso son cosas fuertes, pues, ¿te fijas? Entonces es importante la unidad. Es el fundamento. Igual algo que me quedó dando vueltas en la cabeza, tú hablando de misiones, ¿cuál ha sido el mayor como etapa para hacer misiones? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad para ser misionero? Lo que más te ha costado. ¿Sabes qué? Mira, yo tuve un quebrantamiento fuerte en el principio, en el inicio. El primer día que yo me quedé en Turquía, porque en el año 2018 fueron 50 pastores, 50 hermanos para Turquía, y estábamos predicando en inglés por todos lados, y era como, entre comillas, fácil, podríamos decir. Y aparte yo estudié pedagogía en inglés, entonces me hice amigos turcos, pero cuando quedé solo, ya oré en la mañana y dije, voy a salir con todo, a predicar, a ganar Turquía para Cristo. Y el tema es de que salía a predicar, a hablar, y de repente había un turco que estaba ahí, y yo le decía, hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Y el turco me decía, sí. ¿Qué significa eso? No quiero hablarte, ándate de aquí. Estuve intentando toda la tarde, estuve como con 10 personas, el lado europeo, el lado asiático, y no pasaba nada. Y cuando yo veía que la gente se estaba subiendo al barco, que era mucha gente desde Asia a Europa, el Señor fue y habló a mi corazón y me dijo, toda esta gente se está yendo al infierno y es tu responsabilidad. Y para mí fue muy fuerte. Y yo me quebranté, me puse a llorar. Yo dije, Señor, ¿por qué estoy acá? Soy un cabro chico de 24 años, no tengo experiencia, quizás fue un error que me hayan mandado y me vino el mundo encima. Cuando llego a mi casa, oro al Señor y de nuevo el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú tienes 2 opciones. O estás acá en Turquía y obedeces mi voz, escuchas mi voz y me obedeces, o vas a estar todo el tiempo acá en Turquía viviendo en depresión y en derrota. Tú eliges. Y yo dije, Señor, yo quiero obedecer. Entonces, cuando eso ocurrió, Él me dijo,
mañana vas a salir a predicar en turco. Y yo le decía, pero señor, yo no sé turco. Mañana vas a salir a predicar en turco. Entonces el tema es de que busqué cómo se decía hola en turco, merhaba, ¿cómo estás? Nasılsın. Jesús te ama, İsa seni seviyor, lo aprendí. Y salí al otro día. La instrucción era hablar en turco. Y veo un grupo de 3 niños que estaba ahí y les digo, merhaba. Ellos me quedan mirando, merhaba, hola, hola. Dije, empecé bien. Vamos bien. Después les digo, Nasılsın, ¿cómo estás? Y ellos me responden, Biz iyiyiz kanka, neden buraya geliyorsun? Bizden ne istiyorsun? Y no entendí nada. Chao. Ahora entendí, po. Y yo les digo, Isa seni seviyor, Jesús te ama. Y ellos me quedan mirando, ja, 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 y se largan a reír con todo. ¿Qué Isa seni seviyor? Me decían, Jesús te ama. Yo le digo, no, Isa seni seviyor, se largaban a reír más fuerte. Y había uno de los chicos que hablaba inglés, me dijo, what are you doing here? ¿Qué estás haciendo acá? Jesus loves you, Jesús te ama. Y se largaban a reír más todavía, po. Y el tema es de que a esos chicos yo les pude predicar el evangelio completamente. Así, y les conté todo lo que Dios había hecho en mi vida, cómo Él me sacó de la droga, el alcohol, cómo Él me restauró, que Él era el Hijo de Dios, que solamente a través de Él podemos estar escritos en el libro de la vida. Y me quedan mirando y me dicen, oye, nunca habíamos escuchado algo así. Me dijo, danos tu WhatsApp, queremos agregarte a nuestro grupo de amigos. Nosotros te vamos a enseñar turco, tú enséñanos inglés y queremos seguirte escuchando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en ese momento de quebrantamiento pude escuchar la voz de Dios y entendí que si era necesario hacer el ridículo para que un alma fuera salvada, yo lo iba a hacer. Y el Señor me iba a poner en situaciones completamente ilógicas, pero que yo tenía que avanzar en obediencia y avanzar en fe de que Él lo iba a hacer. Y después el otro evangelismo fueron las mismas situaciones. Los turcos se reían de mi pronunciación, me encontraban gracioso, pero eso los llevó a acercarse más a mí y yo a aprender. Y yo no me di ni cuenta, y 1 año y medio estaba hablando turco, y estaba pudiendo predicar, y estaba pudiendo discipular. Yo una vez me acuerdo que en un culto pude predicar así como tan libremente en turco y me fui al baño, me largué a llorar y di la gloria a Dios porque decía, estas cosas son solamente tú lo haces, Señor. Y habían otros misioneros, y no es por vanagloriarme, pero hay misioneros que han estado 5 años en Turquía y no han aprendido turco. Pero ¿sabéis por qué? Porque tienen miedo, porque les da miedo hacer el ridículo, porque le tienen tanto aprecio al tema del estudio que ellos salieron de acá estudiando y llegaron a Turquía estudiando, salieron encerrados de acá y llegaron a Turquía encerrados, y no, que hay que tener estrategia y que hay que hacer esto, pero nunca van a salir, que han estado 5 años esperando para poder regalar una Biblia, 5 años para poder hablarle a alguien, y en realidad que Dios no nos mandó a eso. O sea, el Señor nos dijo, ustedes vayan, en el camino les va a ser entregado todo, y yo no digo que no hay que prepararse, pero cuando tú le pones mucho énfasis a esto, es que muchas veces tú quieres tapar un temor que hay en tu corazón. Y lo otro es que después hay un estereotipo con el que tú vas a misiones y tú crees que todos los musulmanes son iguales, que todos los turcos son iguales, y nada que ver. Porque no, allá hay turcos que no tienen idea del Islam. Uno no va a ir a predicarle a los turcos y que todos van a ser teólogos islámicos. Algunos no tienen idea, po. Hasta uno le dice que lean el Corán un poquito, por les dice ya para que tengan algo que debatir. Pues nos dicen, no, es que el imán nos dijo que es como el sacerdote islámico. Yo le dije, oye, tú estás repitiendo como loro lo que es el imán tico, ¿por qué no leí un poco más? Por favor. Sí, pues. Entonces, no, pues ahí ellos dicen, no, si ya vamos a leer más y todo lo demás, pero también es una invitación a leer la Biblia. Claro. Así que, no, si de todo, si uno de repente igual, entre comillas, más bromista, de repente como Dios te vaya guiando, ¿te fijas? Sí, igual, ellos igual son re bromistas, así que... Igual, Sí. Que parte importante de lo que tú haces, porque tú tienes una sujeción, tienes un respaldo y eres obediente. ¿Tú crees que hay algunas cosas en otros ministerios que están en casa? Porque no solamente en eso donde tú puedes encontrar bendición, hay otros ministerios por desarrollar, pero tú lo estás viviendo. Claro. Tú lo estás viviendo porque tú tienes sujeción, porque tú estás bajo una cobertura, porque no andas a tontas y a locas. Exacto. Yo creo que, bueno, no puedo decir que soy perfectamente obediente. Sería mentiroso, ¿cierto? todos tenemos esa pizca. Pero entiendo perfectamente de lo que se nos ha enseñado a nosotros de ser como un ejército. Y desde el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, Josué tuvo que ir a pelear por ahí y Acán desobedeció la instrucción de no tomar del anatema, entonces por solamente el pecado de uno, al final todo el ejército se perdió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
La obediencia es un fundamento bíblico y un fundamento importante. Por eso yo creo que más que ir profundizando, nosotros no podemos llegar y querer profundizar en teología islámica si es que nosotros no entendemos los fundamentos de la Biblia. Lo que es los fundamentos del amor, el fundamento de la sujeción, el fundamento del servicio, el fundamento de la muerte, el fundamento de la muerte al yo, al ego. Son todos fundamentos que uno va aprendiendo en la vida cristiana, porque es una vida cristiana, una forma de vida. Pero la sujeción y la obediencia marca una diferencia fuerte. Nosotros, por ejemplo, igual trabajamos con organizaciones misioneras, pero muchas veces de los niños que llegan andan como, por ejemplo, de que quieren conocer solamente. Y entre comillas son mal criados. ¿Por qué? Porque tú los quieres corregir y ellos no toman la corrección como una oportunidad para crecer, sino que toman la corrección como algo que ataca sus emociones. ¿Te fijas? Y la palabra de Dios nos dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Mientras la sociedad te dice confía en lo que dice tu corazón, es como el peor consejo que te están dando en tu vida. Sí. Porque incluso el corazón es más engañoso que el diablo, según lo que dice la Biblia, porque dice que más que todas las cosas. Entonces el tema de que cuando hay una persona que reconoce sus errores y que sabe que en su vida necesita la corrección pastoral, es una persona que está viviendo lo que dice en Proverbio cuando dice, corrige al sabio y te amará, pero corrige al necio y te va a odiar prácticamente. El enojo reposa en el corazón de los necios. Entonces la obediencia es el fundamento, yo diría como uno de los más importantes, si no es el más importante, en cuanto a hacer misiones. Cuando Abraham fue llamado desde Ur de los Caldeos y el Señor le dijo, sale, deja tu tierra y tu parentela y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Él dice que él obedeció. En ese tiempo no habían Biblia, no habían pastores, no habían iglesia. Él solamente escuchó la voz de Dios y obedeció. Y por esa razón fue el llamado el Padre de la Fe y también fue llamado amigo de Dios. Una persona que es obediente, una persona que puede llamarse amigo de Dios. Y por eso nosotros ahí nos vamos negando a nosotros mismos, porque uno cree muchas cosas, uno tiene muchas percepciones, pero el fundamento, si la palabra lo dice, esa es la verdad, y yo tendré mis opiniones, pero yo no puedo ir contra la verdad. Yo amo al Señor. ¿Se fija? Entonces, por esa razón, bueno, como profundizando un poquito más, por esa razón yo creo que las agencias misioneras sí son importantes en la obra del Señor, y son llamadas como también las paraeclesiásticas, como también brazos, instrumentos, ramas. Pero bíblicamente uno ve que la iglesia es la que envía. O sea, el Espíritu Santo habló a los líderes de la iglesia, apartadme a Saulo, apartadme a Bernabé para la obra que yo lo he enviado. Entonces, si los pastores envían sus misioneros, obviamente yo creo que van a enviar a gente que esté sirviendo, a gente que también va a tener pecados, y eso no lo vamos a poder negar. Si no existe el perfecto, no existe. Pero por lo menos que estén en los servicios, una persona que se deje corregir, una persona que se deje moldear, una persona que se deje ser formada. Y esos son los candidatos a misiones, po. Yo eso es lo que, cuando me quieren traer un misionero, yo pregunto por eso. No estoy ni ahí si tiene teología islámica, eso a mí no me impresiona. De hecho, los que vienen así como con esos carteles, yo no los pesco. Así como el buen chileno. ¿Sabes por qué? Porque no... ¿Por qué tanto? ¿Por qué quieren alumbrar? A ver. No estoy ni ahí. Yo lo que me preocupa es quiero hablar con tu pastor. Eso es lo primero que yo hablo. Porque él podrá tener muchos carteles, pero veamos lo que dice su pastor. Y el pastor es el que conoce a las ovejas. Y todo tiene que ir en un orden. Claro, entonces si el pastor me da buen testimonio, si esa persona tiene todos los títulos islámicos, pero también de teología y todo, pero el pastor dice que fue un elemento, bien, pues sí. Pero si no tiene de eso, pero un hermano que está sirviendo, que es humilde, que es obediente, que se equivoca, pero le da para adelante, que está predicando el evangelio, que está siendo útil en la iglesia, que es conocido por sus líderes, pero también es conocido por los hermanos del cuerpo, es alguien que ya tiene que ser enviado sí o sí, que ya Dios lo tiene que sacar. Pero como te digo, es algo que se va desarrollando también. Claro. Como tú dijiste, algo que se moldea, no es que haya salido así de la nada. Es un proceso. Es un proceso. Y hablando de ese proceso, ¿cómo fue tu proceso a lo largo de la misión y todo eso? ¿El cambio de rutina en tu día a día? Sí, o sea, fue un cambio rotundo, porque yo de pasar de predicar en las universidades, después tener que salir a predicar a los turcos, tener que salir a buscar arriendos, qué sé yo, buscar trabajo, obviamente que fue un cambio, pero ¿sabes lo que sí? Yo ya venía con un training fuerte de evangelismo.
A mí ya había pasado el proceso que me tiraban el tratado en la cara en las universidades por seguir a Cristo. Y llegué a un lugar donde la gente aceptaba el Evangelio. Entonces en ese sentido no fue como tan duro. Otros temas espirituales sí podría ser, que de repente tenía algunas pesadillas, qué sé yo. El diablo en la pesadilla me decía que me iba a matar y todo el tema. Yo decía, no te tengo miedo. Tengo vida eterna en Cristo Jesús, ¿qué no? Claro, po. Entonces, ahí es un tema de poder, pero por eso es importante ese entrenamiento, podríamos decir. Un hermano que ha estado predicando a tiempo y fuera de tiempo, cuando llegue a las misiones, no le va a preocupar eso, se va a replicar simplemente, ¿te fijas? Entonces, esas cosas son más importantes. Servir en la iglesia local. Quien sirve mucho en la iglesia local es un candidato para poder replicar el mismo modelo de iglesia en las naciones de la tierra. Bueno, sí. Queríamos agradecerle, ya porque se nos está alargando mucho, y por el tema de la lluvia, todo esto. Queremos darle las gracias por habernos contado su experiencia. También instala a todos los jóvenes que quieren hacer misiones, que se atrevan también, que busquen formas de hacerlo, y agradecerle más que nada a todos. Y antes de despedirnos, ¿algún último consejo para la iglesia o para aquella gente que quiera hacer misiones? Sí, o sea, como lo dije, acá hemos animado a muchos pastores, a líderes también para poder ir en febrero a Turquía, ¿ya? Pero como también lo dije, tengo que llegar a mi casa allá en Turquía y empezar a hacer todo el cronograma, cómo va a ser. Es que mire, lo que pasa es que cuando van hermanos de nuestra iglesia no es tan necesario hacer eso, ya, porque claro, nosotros nos conocemos. Claro. Pero obviamente pastores de otras congregaciones necesitan hacerlo con tiempo, planificarse, porque en toda la iglesia hay diferentes proyectos. Entonces también los dejo invitados a ustedes. Sí. Los dejo invitados acá a nuestros hermanos, a los pastores. Sería excelente. Y uno nunca sabe dónde Dios nos va a enviar. Claro, claro. De hecho, a Moisés se le dio una vara, a David se le dio una onda. Y yo creo que en la multigracia y la multiforme gracia de Dios que nos ha dado a todos nosotros como cuerpo, el Señor también nos usa de distintas maneras. Entonces, por eso no se encuadra solamente en una forma, sino de que el Señor se puede manifestar en las formas que quiera. Sí. Entonces, en ese sentido, pero hay fundamentos que sí son importantes como los que hablábamos, y le hago la invitación también a poder involucrarse a las misiones. Le animo a poder ir, le animo a poder estar orando también por algunos misioneros, le animo, pero claro, es orar, ofrendar y los pies que van. Pero no es de que solamente haya gente dedicada a orar, no es que solamente haya gente que se dedica a ofrendar, y no es solamente que gente se dedica a ir, no. Nosotros tenemos que hacerlo, seamos quienes seamos. Y de ahí la obra. Sí. Tenemos que orar, ofrendar e ir. Nosotros también siendo misioneros oramos, ofrendamos y también vamos. Es un fundamento. Así que eso, pues, más que todo la invitación a adorar al Señor, a alabar al Señor en todas las naciones de la tierra, y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Predíquele al del Uber, predíquele a sus familiares, predíquele a sus compañeros de colegio, de universidad. No deje de compartir la buena nueva, porque la gente lo necesita y todos lo necesitan en realidad. Sí, hay que aprovechar las oportunidades. Pregúntenle si por ahí pasa algún delfín. Aquí en Chile no es necesario, pues aquí van y le hablan nomás, pues. Pero allá en Europa. Nosotros... Bueno, si les sirve, úselo. Nosotros como grupo queríamos entregarle este regalo. Muchas también, gracias. para que nos recuerde. Muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias, la verdad, con todo lo que nos compartió, creo que a nosotros nos llegó mucho. Lindo. Muéstrenle la cámara. Esperamos la foto. Sí, no, en Turquía con los hermanos de la iglesia nos vamos a sacar la foto cuando esté compartiendo un café con ellos. Eso. Sí. No, y también los hermanos sabían de que yo iba a estar acá, así que bueno, yo creo que van a ver el podcast también los hermanos latinos, porque a los turcos tendría que ponerle traducción, así que después podcast en turco, claro, lo traducimos. Sí. Subtítulos. Pero no, muchas gracias, y también la iglesia en Estambul a ustedes les mandan saludos, bueno, y la gente que va a ver este podcast también en las redes sociales, que sepan que también hay, bueno, hermanos chilenos que están realizando la obra, pero también es un llamado a que todos vayamos a las naciones de la tierra, ¿ya? Así que eso, y gracias por la oportunidad, y también feliz de compartir con ustedes, y ojalá que podamos compartir de nuevo allá
En Turquía y en otros lados también. ¿Ya? Y para cualquier gracias. cosa que pueda ser de ayuda, también estoy acá. Ya, él tiene mi teléfono, así que ahí me puede escribir. Sí. Oh, Muchas Muchas gracias. a todos. No, muchas gracias a usted. Bendiciones. Bendiciones. Nos Chao, vemos en chao. otro capítulo.